Y expresar primero mi complacencia por estar en este Consejo Nacional de Paz. Esta instancia es una instancia creada hace ya varios años, que ha tenido una muy valiosa evolución legal y participativa. Y yo quiero, después de escucharlos a ustedes con mucha atención, hacer unas reflexiones. Y las quiero hacer con profunda humildad y también con ese mandato con el cual fui honrado con la presidencia de la República, con más de 10 millones de votos que me llenan de compromiso siempre con el país. Porque, como se lo dije a los colombianos, quiero gobernar con todos y para todos los colombianos. La primera reflexión que quiero hacer es sobre el principio central de la paz, la convivencia y la reconciliación. La Constitución colombiana, que es una constitución construida en un ambiente plural, participativo, y que además marcó un hito en la historia constitucional de nuestro país, porque todas las constituciones anteriores a la Constitución del 91 fueron constituciones que surgieron producto de diferencias y de confrontaciones, donde había un vencedor que fijaba u orientaba el desarrollo normativo versus el vencido. La Constitución del 91, a diferencia de esas épocas pretéritas, realmente lo que permitió fue un gran proceso de liberación, donde todos los matices pudieron expresarse, y esa Constitución del 91 tiene varios acápites que me parece que son importantes para reconocer hoy. El primero, que hay un artículo 22 que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero para garantizar ese artículo 22 se tiene que pasar primero por el artículo 2, que obliga al Estado a ejercer su papel de protector de la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio. ¿Por qué es importante vincular esos dos preceptos? Porque no se construye la paz si no hay una verdadera ausencia de violencia, porque no se construye la paz si no hay legalidad, porque no se construye la paz si no se garantiza el primero de los bienes públicos para el debido ejercicio de las libertades de los ciudadanos, que es la seguridad. La seguridad en los territorios no es, por un lado, una encarnación del autoritarismo, ni mucho menos de la limitación de los derechos ciudadanos. La seguridad como valor democrático y la seguridad como principio y como bien público es justamente para que exista en el territorio la ausencia de violencia, y a partir de esa ausencia de violencia y de intimidación, ningún ciudadano se sienta estigmatizado o perseguido por la forma en la que piensa, en lo que cree o cómo opina. Y yo creo que si empezamos por ahí, tenemos que dejar absolutamente claro que hay que rechazar la violencia, que no hay ni ideología ni causa alguna que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión, un acto de terror. Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es la relativización moral, donde pensemos que por cuenta de expresiones políticas, alguna de esos actos deleznables y violatorios de los derechos humanos son justificables. Eso es lo primero que yo creo que tenemos que hacer como reflexión todos los colombianos. ¿Puede haber alguna causa que justifique quitarle la vida a otra persona?
¿Puede haber alguna causa que justifique secuestrar, privar de la libertad a otra persona? ¿Puede haber alguna causa que justifique dejar poblaciones inermes, sin energía, sin agua, aisladas además con la presión de la violencia? Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer como reflexión para construir un futuro mejor es definitivamente rechazar de manera contundente y sin ningún aspaviento cualquier forma de violencia. Solamente si entendemos que es allí, en esos propios fundamentos constitucionales, donde además se establece que la responsabilidad del Estado y el monopolio de las armas en cabeza del Estado no es para que el Estado intimide, sino para que no haya nadie que pretenda por la vía de las armas acallarle la voz o intimidar a otro ciudadano. Yo creo que empezar con estas reflexiones es muy importante, porque esta instancia tan importante tiene que servir para que rechacemos de tajo y para siempre cualquier forma de violencia. Y eso lo quiero vincular al concepto de legalidad del cual se ha hablado. Yo soy un convencido de la legalidad. Y la legalidad se construye a partir de ese matrimonio de seguridad y justicia. Porque la seguridad garantiza o debe garantizar esa ausencia de violencia, pero la justicia también debe encarnar esa aplicación objetiva de que cualquier persona que transgreda la ley tiene que responder por ello. O como se dice en las letras que están escritas en muchos monumentos en favor de la democracia, los derechos míos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Por eso, la justicia es el mecanismo que debe ser rápido y efectivo para tutelar los derechos de los ciudadanos, para que nadie los pisotee, para que nadie pretenda estar por encima de la ley. Y yo quiero hacer ese hincapié porque aquí también se ha hablado de la corrupción. Y yo me sintonizo, como además lo hice cuando aspiré a la presidencia desde el primer día, con una serie de propuestas. Porque la lucha contra la corrupción no debe tener ni color político ni tinte partidista, debe ser una tarea de todos los colombianos. Todos debemos ser absolutamente implacables con el que peca por la paga y con el que paga por pecar. Pero también tenemos que reconocer una cosa: la corrupción no tiene distintos matices. La corrupción debe tener un principio definitorio que está en la ilegalidad. Por eso, así como tenemos que ser implacables con los que pretenden con el cuello blanco hacerse de los recursos públicos o valerse de la contratación directa abusiva o de los contubernios de únicos proponentes, también se necesita entender que asesinar, que secuestrar, que extorsionar son formas de corrupción. No podemos tratar la corrupción como una especie de personificación para algunas conductas y para otras no. Cualquier acto en detrimento de la vida, la honra y los bienes de otro ciudadano es un acto de corrupción. Por eso no podemos tener ni dobles morales ni dobles raseros. Y eso me lleva a plantear que la construcción de la paz a partir de esa legalidad también debe entrañar que la sociedad se preocupe por resolver las grandes brechas sociales en un país. Y por eso, cuando luchamos contra la corrupción, también es para cerrar las brechas, para que los recursos vayan a donde tienen que estar y atiendan y se focalicen hacia la población vulnerable. Pero también hablar de paz significa pensar como sociedad cómo vamos a construir un país que enfrente la más grave de las brechas sociales, que es la informalidad. Más del 50% de la fuerza laboral en Colombia está en la informalidad, amenazando no solamente la condición de la persona, porque solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años en Colombia tiene acceso a una pensión. Y por supuesto, si nosotros no formalizamos, lo que estamos es conduciendo a un sector muy grande de la población a tener que llegar a la vejez prácticamente en la pauperización de sus esperanzas. Y por eso
esa informalidad también afecta a la sostenibilidad del sistema de salud, afecta a la sostenibilidad fiscal del país, y la forma de enfrentarla no es pretendiendo que la formalización se haga por decreto, porque en ningún país se puede hacer la formalización por decreto. La formalización es un proceso social donde también quiero invocar algo que reconoce la Constitución colombiana, buscando la reconciliación y buscando el entendimiento, sin sesgos ideológicos, y es que detrás de la iniciativa privada, detrás de cualquier iniciativa empresarial, sea micro, pequeña, mediana o grande, tiene que haber una función y una responsabilidad social. Por eso se define así en la Constitución Nacional. Y por eso, si queremos enfrentar esa informalidad, este tiene que ser un país de emprendimiento, de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y para que eso funcione, tenemos que hacer las reformas económicas que le permitan a quien tiene la vocación emprendedora de poder materializar su proyecto. Por eso he tratado de vincular legalidad con emprendimiento, con el gran objetivo de la reconciliación, que es la equidad. Y la equidad significa que entendamos que hay que cerrar brechas que son evidentes por la carencia de la provisión de muchos bienes públicos. Por eso nosotros le hemos planteado al país con mucha claridad que en estos 4 años tenemos que darle un peso importante a lo social, y en ese proyecto hasta ahora abierto para debate de plan de desarrollo, el 47% de los recursos están invertidos en la equidad, la más alta participación de inversión social que se haya planteado en un plan de desarrollo. Y fuera de eso, tenemos que hablar de las cosas concretas. 500.000 colombianos que no tienen luz eléctrica, 432 municipios donde la calidad del agua no es óptima, 264 municipios que están a más de 2 horas de la cabecera municipal, restringiendo la vocación productiva de muchos campesinos. Un país donde solamente 3 de cada 10 pequeños productores acceden al crédito, donde muchos pequeños productores están expuestos a terminar vendiendo sus productos al amparo de intermediarios que cuando llegan a los centros de comercialización muchas veces terminan pagándole por debajo de los costos de producción. Si queremos hablar de equidad, nuestro deber es duplicar la jornada única. Si queremos hablar de equidad, tenemos que salvar esos 43 hospitales públicos que están en déficit financieros, muchos de ellos carcomidos por la politiquería y el clientelismo. Si queremos hablar de equidad, tenemos que centrarnos en un país donde hagamos una transición de los arrendatarios eternos a los propietarios consolidados. Todas esas son cosas que están planteadas en ese primer escenario de bases del plan para ser enriquecido por organizaciones y por personas como ustedes en el debate. Pero entonces asincerémonos. Y aquí quiero aterrizar. Aquí se ha dicho que no hay voluntad para la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno anterior y las FARC. Nosotros llegamos hace 4 meses al gobierno y esos acuerdos estaban firmados hace casi 2 años. Dijeron que las ETCRs durarían 6 meses. Llevan casi lo mismo de firmados los acuerdos. Los proyectos productivos estaban prácticamente en ciernes. Muchos recursos no estaban orientando bien la vocación productiva con verdaderos compradores. Y en adición a eso, estábamos viendo una situación de desamparo. Nosotros hemos dicho, claro que estamos dispuestos a que todo aquel que esté genuinamente haciendo un tránsito a la reincorporación sobre la base de apostar en la legalidad y la convivencia va a tener el apoyo del Estado. Y por eso hemos aprobado cerca de más de 18 proyectos productivos. Por eso hemos estado acompañando a esas personas, conociendo su situación y pensando cuál debe ser la transición ordenada para su actividad productiva. En adición a eso, garantizar desde luego la protección de sus vidas y permitir ese camino. Pero desde luego, como la no repetición también es un valor que tenemos que asumir, tenemos que ser implacables desde el punto de vista sancionatorio con quienes pretendan volver a la ilegalidad.
Por eso hemos sido claros en que las personas que han decidido voluntariamente entrar a los programas de erradicación y estaban certificados, acompañar y monitorear su éxito, pero al mismo tiempo tener una agenda integral y estratégica que evite que los cultivos ilícitos sigan siendo el combustible de la violencia y engendrar nuevas formas de violencia. Y por eso también quiero ser absolutamente claro. Aquí se ha hablado de los asesinatos de líderes, los cuales a mí también me duelen. Desde que se firmaron los acuerdos son más de 200, no este año, doctora Lirio, desde que se firmaron los acuerdos. Y por eso desde el primer día que nosotros empezamos nuestra tarea de gobernar, hemos dicho que lo que queremos es tener un plan de acción oportuna donde el Estado con todas sus organizaciones e instituciones y los organismos de control pueda reaccionar a las alertas tempranas y por esa vía no solamente tener la capacidad de hacer protección individual y colectiva, sino también tener los suficientes instrumentos de prevención. Y no nos quedamos en el discurso, porque los discursos sobre la paz son muy cotidianos en la vida política nacional, son hechos. Uno de los grupos más afectados por esas acciones violentas de manera deleznable han sido los dirigentes de la Acción Comunal. Por primera vez en 60 años un presidente de la República va a un foro anual de la Acción Comunal, como lo hicimos hace pocos días en Girardot. Y no a quedarnos en el discurso, sino a comprometer hechos. Un fondo para apoyar los programas de los líderes de la Acción Comunal que nunca superaba los 2.000 millones de pesos, tendrá el año entrante 10.000 millones de pesos para apoyar esos programas comunitarios. Y por supuesto vincularlos también a escenarios de capacitación y de emprendimiento y vincularlo con otras agencias del Estado. Y desde luego garantizar esa protección. Pero la labor debe ser de todos. Por supuesto, el Estado tiene un peso grande, pero todos debemos condenar, alertar y actuar de manera contundente contra los que estén detrás de esos crímenes. Yo rechazo cualquier forma de violencia. Cualquier forma de violencia. Ayer, participando en el segundo foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y haciendo referencia a la Declaración Americana que cumplió 70 años, que fue firmada a finales de abril del 48 en Bogotá, lo dije con toda claridad. La defensa de los derechos humanos en nuestro gobierno es una política que empieza desde la cabeza y que por lo tanto también requiere que hagamos una gran pedagogía. Y este escenario, este consejo es para que construyamos las recomendaciones y que esa política pública se traduzca en algo que nos una a todos. Pero yo creo que aquí tenemos que ser absolutamente claros, que si estamos, como en efecto estamos, preocupados por cualquier forma de violencia y por los asesinatos de los líderes, justamente por eso también debemos ser coherentes y tenemos que ser exigentes. Cuando yo asumí la presidencia de la República dije que en un periodo de 30 días íbamos a evaluar cómo se habían desarrollado las conversaciones entre el gobierno anterior y el grupo armado organizado ELN. Y después de haber hecho un análisis, encontramos más de 432 actos de terrorismo y más de 100 asesinatos y otro tanto de secuestros. Desde luego la voluntad nuestra es decirle al ELN, si quieren hablar de un escenario de conversación con el fin de la desmovilización, el desarme y la reinserción y la no repetición, estamos listos. Pero se deben cumplir dos preceptos: la liberación de todos los secuestrados, porque ese tiene que ser un acto bona fide, no conmigo, no con el gobierno, con un país que rechaza el secuestro y que no hay nada que justifique un secuestro. Y lo segundo, también la voluntad, que tiene que ser inquebrantable, de ponerle fin a las actividades criminales, porque aproximar un proceso de conversación mientras se sigan produciendo actos criminales solamente engendra más violencia y termina validando la violencia como un mecanismo de presión al Estado. Si queremos todos realmente construir ese escenario, yo creo que todos los colombianos como sociedad deberíamos plantear esto no como una intimidación o como un ultimátum, sino como un principio que nos identifique a todos en el rechazo inequívoco a cualquier forma de violencia.
Y desde luego valoro las solicitudes que aquí se han hecho en favor de las víctimas. Claro que nosotros estamos en el propósito de seguirle dando el realce, la atención al sistema integral de víctimas. Pero eso también implica que tenemos que evaluar si los recursos se han invertido bien, si han llegado a donde tienen que llegar, si están debidamente focalizadas y si están produciendo el impacto. Porque hay un sistema de atención integral. Y ese sistema de atención integral deberíamos nosotros poderlo analizar en función de la reparación económica, material y moral de las víctimas. Y claro, ustedes han planteado el tema de los recursos. Los recursos no son ilimitados. Y ni más faltaba que aquí no hubiera voluntad. Claro que hay la voluntad. Y por eso nosotros hemos garantizado esfuerzos de reparación, esfuerzos de atención integral y mecanismos transversales a partir de todas las agencias en el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la República. Presupuesto que, valga decirlo, el propio Congreso cuando lo aprobó era muy consciente que faltaban 14 billones de pesos que estaban desfinanciados y se mostraron rubro por rubro lo que se recibió. Y por eso lo que tendremos que hacer es conseguir la mayor cantidad de recursos que podamos. Y como presidente, lo único que no voy a sacrificar es el gasto social y la atención a los más pobres de Colombia. Tendremos que hacer ajustes, tendremos que hacer congelamientos, pero puedo decirle a ustedes, mirándolos a los ojos, que lo último que haré será quitarle un peso a los pobres de nuestro país. Pero lo que no podemos es eludir la responsabilidad de esa situación fiscal, que la debemos resolver entre todos. Porque la atención de toda esa red social no es solamente del gobierno. Nos tiene que involucrar a todos los que tenemos responsabilidades políticas, administrativas y también a los que hacemos esos reclamos al Estado. Y quiero precisar que ese programa de implementación es un programa definido a una implementación a 15 años. Pero nuestro compromiso es dejar articulado lo que corresponda a llegar también a esas regiones que fueron golpeadas por la violencia, que podamos hacer los levantamientos catastrales que se requieren en el país, hacerlo en las dimensiones que permitan una mejor asignación de recursos y resolver esos problemas sociales. Y este gobierno no elude a eso porque, entre otras cosas, he sido siempre una persona que cree en la necesidad de atender la situación del campo colombiano como el principal foco de retos sociales, toda vez que en el campo el promedio de educación de un niño son 5.4 años y en las ciudades 9.6. Toda vez que en las 12 millones de compatriotas que viven en el campo, la gran mayoría está en el régimen subsidiado de salud. Entonces, desde luego que nos interesa la integralidad, el trabajo, la provisión de bienes públicos, el empleo formal y la inversión. Porque pretender formalizar el empleo sin inversión es una entelequia. Por eso queremos que las dos cosas vayan de la mano y garanticen, entre otras cosas, que podamos constituir escenarios de cooperativismo, de asociatividad, pensando en ese feliz encuentro entre productores y desarrollo agroindustrial, como lo hicimos la semana pasada, doctor Bedoya, en la ciudad de Duitama, con varios agricultores lanzando el programa Agricultura por Contrato, donde el pequeño productor vende a un precio fijo su cosecha comprada por un distribuidor grande o por un complejo agroindustrial, de tal manera que podamos darle certeza al productor y no tenerlo expósito a caer cada vez en el arbitrio de unos intermediarios en los sitios tradicionales de comercialización. Y eso lo quiero amarrar también con la educación, porque mi deseo no es antagonizar jamás con los estudiantes. Yo he sido profesor universitario, tengo además amor por la academia y tengo que reconocerlo como ser humano, como una persona que surgió de una familia de clase media y que mi padre y mi abuelo estuvieron en la universidad pública. Entiendo el valor de la universidad pública porque sé cuánto les impactó a ellos en su formación y en su transformación. Pero lo que también es cierto es que pongamos esto en un marco de justicia y de análisis más allá de la efervescencia del momento. El presupuesto para el año 2018 de educación se aprobó hace un año. Y hace un año no hubo reclamos sobre los recursos que hacían falta para la educación superior. Ya al momento en que cumplíamos 60 días de gobierno, ya estábamos enfrentando estas protestas.
Y lo que le dije al gobierno es, nosotros no somos antagonistas, tenemos que escuchar a los rectores, a los estudiantes, a los maestros y entender que hay una deuda histórica acumulada, pero no solamente con la educación superior, con la educación en general. Por eso nos pusimos en la tarea y le cumplimos a Colombia el presupuesto más alto para la educación. Le agradezco a los congresistas que están acá, que además participaron en esas deliberaciones. El presupuesto que recibimos era de 37 billones, ahora es de 41.5. Se logró además el presupuesto de inversión más alto para la educación y se le agregaron más de 1 billón de pesos de las regalías en un trabajo coordinado gobierno y Congreso para también apoyar a las universidades públicas. Y logramos acuerdos con los rectores inicialmente para que en lugar de tener un aumento del IPC tenue como los que habíamos visto en los últimos años, diéramos un salto cualitativo y cuantitativo. IPC más 3, más 4, más 4, más 4. Hemos tenido conversaciones productivas con los estudiantes y hemos llegado a la máxima oferta posible y cumplible, porque lo que tampoco podemos seguir viendo para exacerbar las tensiones sociales es un Estado que va y firma y compromete y después incumple, como me he encontrado recorriendo el país con compromisos de cuánto paro se ha hecho en el pasado. Llegaban gobiernos que firmaban y nunca comprometían un solo peso real. Aquí lo que hemos dicho es, donde comprometemos la palabra a este gobierno cumple. Y la propuesta a la que hemos llegado es IPC más 3.5 el año entrante, IPC más 4, más 4.5 y más 4.65. No es posible, desde el punto de vista financiero, hacer un movimiento mayor, pero ese aporte es el mayor aporte que se haya hecho en la universidad pública en los últimos años en el país. Y no pretendo yo aquí ponerle ninguna vanidad. Esto no es un triunfo ni del presidente, ni del gobierno, ni de los estudiantes, ni de los rectores, ni de los maestros. Es un triunfo que tenemos que celebrar todos los colombianos en podernos poner de acuerdo para atender esta situación. El día en que entendamos todos que para construir un país distinto tenemos que despojarnos de esas vanidades y de sentir que esta es mi victoria versus el otro y entender que somos capaces de construir todos en la misma mesa, es cuando empezamos a dar los próximos saltos en nuestro país. Entonces aquí no hay antagonismo. ¿Y qué más me interesa a mí? Que ver más jóvenes en la universidad pública pudiendo prosperar, que tengan la empleabilidad y también que los propios estudiantes exijan la veeduría, el seguimiento de los recursos que invierten las universidades en favor de su educación. Y quiero dejar tan pronto algunas precisiones adicionales y con esto termino. Aquí el deseo de este gobierno es que esta instancia nos ayude a construir el pacto, el plan de desarrollo. Esta instalación no es una formalidad. Esta deliberación de hoy no es un acto protocolario. Es una invitación a que estas bases del plan de desarrollo y el proceso deliberativo que empieza con plataformas digitales, plataformas presenciales, sirva para la construcción de políticas públicas que perduren más allá del 2022 y que vayan alineados con algo tan trascendental como los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se han puesto de acuerdo la gran mayoría de países del mundo. Yo quiero agradecerle, alto comisionado, agradecerle a usted, excelencia, agradecerle a todos ustedes este escenario de liberación y de participación. Son escenarios que nos permiten construir. Y yo lo que añoro es que estas instancias las podamos mantener con frecuencia, en la frecuencia que permite obviamente la complejidad de las agendas de todos. Pero estoy seguro que aquí, como están representados el sector privado, el Congreso, las gobernaciones, los alcaldes, el Estado, las organizaciones sociales, la academia, muestra que somos capaces de deliberar civilizadamente y el paso que tenemos que hacer todos ahora es ser capaces de dejar atrás los intereses particulares y concentrarnos en un gran propósito nacional. Y yo creo que no hay un propósito más claro que el de construir una agenda de equidad soportada en la legalidad como bien público y en un país capaz de hacer del ingenio, la creatividad, el talento y el ímpetu del ciudadano un país de emprendedores. Muchísimas gracias.